sea, viendo que ahí tenemos personas distinguidas acá acompañándonos, mencionarles que la obra de Allende y Pinochet tiene una génesis muy particular. Fueron años de reflexión y fundamentalmente una síntesis de distintos conceptos que Mauricio, durante los primeros años universitarios, fue esbozando y que un grupo de estudiantes de la Universidad de Valparaíso los cautivó y permitió que en el tiempo este libro se proyectara, se fundiera en un texto. Yo creo que el destino llevó a que este libro se publicara el año 2012 y como tal fue el punto de una serie de investigaciones que Mauricio realizó, entre ellas su tesis de grado respecto al conflicto del Beagle, que ojalá que en algún momento tal vez se pueda dar el espacio para que Mauricio pueda exponerla, porque es una temática muy interesante, donde Chile tuvo momentos de peligro, y Mauricio explica con una pluma muy ágil las gestiones que se realizó desde el gobierno militar y la diplomacia chilena para poder evitar el conflicto. Además de estas pequeñas palabras, también agradecer a Mauricio por el espacio, por el tiempo, para poder ilustrarnos a todos en algo que ha sido tan vilipendiado y está tan manoseado como es la historia de los últimos 50 años de nuestro país. Nos vamos a encontrar nosotros con distintos investigadores que han hecho aportes fundamentales. Jonathan menciona a Gonzalo Rojas, también hay otros personajes muy importantes como don Gonzalo Vial, como don Víctor Farías, que nos entregan antecedentes fundamentales del siglo XX. Y ojalá que algún día las obras como la de don Víctor puedan también dar a la luz en seminarios de este tipo, que yo creo que sería muy valioso. Dichas estas palabras, le doy el paso a Mauricio, porque creo que nos va a ilustrar en este momento. Muy buenas noches a todos los presentes. Agradezco a Ciudadano Austral la invitación para charlar fundamentalmente sobre el 11 de septiembre de 1973. Ya han pasado 48 años desde que las Fuerzas Armadas y de Orden decidieron poner fin al régimen de la Unidad Popular. Lo primero que hay que tener presente es que el 11 de septiembre de 1973 es la culminación de una gran crisis nacional que comenzó en los años 50 y cuya última fase fue justamente el gobierno de la Unidad Popular. Es una crisis política de la democracia formal, pero también es una crisis económico-social, ¿ya? Recordemos que la Constitución de 1925 puso fin al régimen parlamentario. Sin embargo, el régimen de gobierno establecido en esta carta funcionó en plenitud solo a partir de la segunda administración de Arturo Alessandri, 1932-1938. Desde entonces ya no son los dirigentes partidistas quienes determinan la orientación del gobierno, como en el régimen parlamentario. A ello concurren estos dirigentes y el presidente de gobierno, a partir fundamentalmente del año 32. Entonces la línea del gobierno se define mediante las negociaciones entre ellos. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, durante las décadas siguientes, las transacciones de todo orden que se dan entre el presidente y los partidos políticos permitieron que el régimen político funcionara con estabilidad. El transaccionalismo, podríamos llamarlo, este transaccionalismo político, funcionó fundamentalmente con la colaboración de los partidos radical, liberal y conservador, lo que Bernardino Bravo Lira llama los partidos parlamentarios, que se caracterizan fundamentalmente por creer en la virtud de la discusión, el poder de los argumentos y la ventaja de los compromisos. Bajo estos gobiernos, bajo los gobiernos de esta época y sobre todo durante la era radical, el sistema económico se tornó proteccionista y se volcó hacia el poder del Estado para alcanzar el desarrollo en forma protegida y planificada, ¿ya? Se pensaba que produciendo de todo dejaríamos de depender de un monoproducto de exportación, como había sido hasta entonces el salitre, y que acrecentaríamos nuestro desarrollo económico. Por esta razón, entre los años 30 y 60, el Estado formó varias empresas estratégicas, las que permanecieron bajo
su dirección y control, y también apoyó la creación de nuevas industrias por parte de particulares. De todas formas, el desarrollo industrial no impidió que el país siguiera dependiendo de un monoproducto de exportación. Ya no fue el salite, sino que el cobre, y que tuviéramos un crecimiento económico lento, lamentablemente. Para peor, la inflación se transformó en parte de la estructura económica de Chile. Al finalizar los años 50, un elevado porcentaje de la población continuaba viviendo en la pobreza. A lo mejor no esa miseria extrema de la época del parlamentarismo, pero sí era muy habitual, por ejemplo, en las poblaciones callampas, en las principales ciudades, o un dato significativo, más de la mitad de la población no tenía acceso al alcantarillado, por ejemplo, ¿ya? En el transcurso de los años 50, los partidos parlamentarios fueron perdiendo poder electoral hasta que fueron superados en la elección municipal de 1963 por los partidos ideológicos, como también los llama Bravo Lira. ¿Cuáles eran estos partidos? La Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿ya? Los partidos ideológicos se caracterizan por tener lo que Mario Góngora llamó planificaciones globales, o sea, modelos completos de sociedad. Cada partido ideológico tenía su propio modelo de sociedad, es decir, una concepción de lo que debía ser en lo político, eh, pero también en lo cultural, en lo económico, en lo educacional, en todo, ¿ya? Los partidos ideológicos, obviamente, que pensaban que ellos tenían las soluciones para remediar la situación que vivía un porcentaje importante de la población que estaba en pobreza, sobre todo el campesinado y la marginalidad urbana, ¿ya? Lamentablemente para estos partidos, los partidos ideológicos, gobernar era sinónimo de imponer la ideología. Cualquier otra cosa se consideraba una traición. Por eso ellos rechazaban todas formas de negociación, de acuerdo interpartidista, que no fuera un mero acuerdo táctico, transitorio, destinado a allanar el camino para implementar la ideología propia, ¿ya? Entonces ahí ellos podían acceder a hacer determinadas negociaciones, pero siempre y cuando que fuera como una vía táctica para poder alcanzar o consolidar su poder. La primera fase de las planificaciones globales corresponde fundamentalmente al gobierno de Eduardo Frei Montalva y la democracia cristiana, que se desarrolla entre el año 64 y el año 70, ¿ya? Desde un comienzo, Eduardo Frei Montalva dejó en claro que su gobierno era absoluta y exclusivamente demócrata cristiana, pese a que había ganado con el apoyo de la derecha. Pero él fue sincero, en la campaña dijo que ni por 1 millón de votos él cambiaría una coma de su programa. Entonces, la derecha estaba al tanto de lo que pensaba Frei. Entonces, con el gobierno de Frei, el transaccionalismo, como se le conocía, llegó a su final, ¿ya? La democracia cristiana, recuerden que proponía una especie de comunitarismo, reemplazar el régimen de propiedad capitalista por un régimen de propiedad comunitario. Igual es una forma de partir de cero, pero ellos obviamente que creían que se podía hacer cambios estructurales de forma pacífica. Por eso se presentaban como una alternativa a la revolución marxista y se conocían por el nombre de la Revolución de Libertad de Frei y la democracia cristiana. Si bien el gobierno de Frei llevó a cabo reformas estructurales como la chilenización del cobre, profundizar que la reforma agraria que ya había comenzado Jorge Alessandri. Sin embargo, los problemas económicos siguieron y el tema, sobre todo de la inflación, se agudizó. Entonces, de esta forma, la revolución de libertad que quería impedir que llegara el marxismo al poder se terminó allanándole el camino y se transformó en la antesala. Podría ser que fue la antesala de un proceso revolucionario ya marxista, leninista, de inspiración castrista, que es el que se lleva a cabo durante 1970 y 1973. Entonces, el gobierno de la Unidad Popular viene siendo la segunda etapa de las planificaciones globales y también la última fase de esta gran crisis nacional que yo les mencionaba. Salvador Allende es todo un personaje médico, masón, de buena posición social, de trato agradable. Es dudoso que la medicina haya sido en algún momento su principal interés, ¿no? Su profesión quedó tempranamente relegada a un segundo plano. La primera prioridad de Allende fue fundamentalmente hacer una carrera política, ¿ya? Siempre militó en el Partido Socialista,
También es necesario mencionar que admiró, por ejemplo, a Stalin, después de Mao, el mayor genocida que se ha conocido. También sintió atracción por Ho Chi Minh, Fidel Castro, el Che Guevara. Según el archivo Mitrogen, de un agente soviético que reveló información, Allende habría sido colaborador de la KGB en los años 60. Es un tema que desarrolla uno de los libros de Víctor Faría que mencionaba Ernesto Medalla. Ya en la segunda mitad de la década de 60, Allende solidarizó con los movimientos guerrilleros latinoamericanos, incluso se transformó en el presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que era OLAS, que era una fachada, una organización de fachada para ayudar logística y estratégicamente a las guerrillas de la región. ¿Ya? Incluso siendo, y eso cuando incluso fue presidente de OLAS y simultáneamente era presidente del Senado. ¿Ya? Sabemos, por ejemplo, que ayudó a entregar armamento a los guerrilleros en Bolivia y que también después ayudó a los supervivientes del rotundo fracaso que tuvo el Che Guevara en ese país a regresar a Cuba. ¿Ya? Un personaje que está obsesionado con ser presidente. Lo intentó el año 52, el 58, el 64 y el 70 y finalmente le resultó el año 70. No, obtuvo una mayoría relativa, el 36%, por ende en ese tiempo no había segunda vuelta y necesitaba el apoyo de los parlamentarios demócratas cristianos para poder ser electo presidente en el Congreso Pleno. Finalmente obtuvo este apoyo negociando unas reformas constitucionales que le impuso la democracia cristiana, que se conocen como los estatutos de garantías constitucionales. Ahí obviamente se les obligó a comprometerse a respetar las libertades básicas de opinión, de reunión, de enseñanza, de propiedad, y también la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y, por cierto, el pluralismo político. A eso se comprometió Allende. Pero acá también se compromete pensando estratégicamente. El objetivo era llegar al poder. Después veremos que no hubo, que con los hechos demostró que no tenía ningún interés en respetar este compromiso. ¿Ya? Entre los principales partidos de la UP nosotros tenemos al comunista, al socialista, al radical, la izquierda cristiana, el movimiento de acción popular unitaria MAPU. Estos partidos, estas fuerzas políticas se dividían en dos. Por un lado estaban los reformistas y por otro lado estaban los revolucionarios o guevaristas. Una separación entre aquellos que intentaban destruir el sistema desde adentro y aquellos terribles simplificadores de la extrema izquierda que solo pensaban en términos de enfrentamiento. ¿Ya? Por ejemplo, en el grupo de los reformistas estaba obviamente el Partido Comunista, un sector minoritario del Partido Socialista, incluyendo a Salvador Allende, una fracción del MAPU que lideraba Jaime Gamuri, y por el lado de los reformistas o guevaristas estaba la mayoría del Partido Socialista, una fracción del MAPU que lideraba Óscar Guillermo Carretón y la izquierda cristiana. Es fundamental señalar el carácter marxista-leninista del gobierno de la Unidad Popular. El junio del año 71, Allende sostuvo, cito textual, dice: nuestra vía o nuestro camino tiene particularidades muy específicas, pero se rige a su vez por las leyes generales de toda revolución que tiene un objetivo socialista. Leyes estas que han sido descubiertas por el marxismo-leninismo. Más claro, agua. Allende asumió entonces el mando de un gobierno minoritario pero revolucionario y resuelto a realizar su planificación global sin postergaciones ni transacciones. Él con sus asesores elaboraron un plan maestro, podríamos decir, para superar negativamente la circunstancia negativa de que electoralmente, parlamentariamente y socialmente eran minoría de un tercio. ¿Cuáles son los elementos de este plan? En primer lugar, estatizar a toda máquina el máximo del aparato productivo en un mínimo tiempo. ¿Ya? Expropiar lo más rápido posible. Segundo, producir una euforia popular mediante una violenta alza de las remuneraciones, obviamente financiada emitiendo. Y por último, aprovechar esta euforia mencionada para impulsar hasta hacerlas aprobar en plebiscito, pues los opositores dominaban las cámaras, reformas constitucionales que sustituyeran el bicameralismo por una asamblea popular, que además designaría a la Corte Suprema. Entonces ellos pensaban que, como toda la gente iba a estar contenta por la alza de sueldo, etcétera, ellos, cuando una vez que se eligiera esta asamblea popular, ellos iban a ser mayoría y de esta forma ellos iban a reunir los tres poderes,
el ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque recuerden que esta asamblea iba a poder designar a los miembros de la Corte Suprema. Este era el plan maestro, esta era la vía chilena al socialismo tan elogiada por las grandes revistas y los principales diarios del mundo y sobre todo de Europa, ¿ya? Entonces, de acuerdo con este sendero táctico, el Ejecutivo podía modificar radicalmente el orden político económico del país, lo haría prescindiendo de los otros poderes del Estado, favoreciendo en gran medida por el desorden inorgánico de la legislación chilena, que permitiría al gobierno, haciendo uso de la doctrina de los resquicios legales, encontrar atajos y senderos estrechos para burlar el espíritu de las leyes y usurpar las atribuciones de los poderes ejecutivo y judicial, ¿ya? Desde que los partidos políticos de la UP, desde que la UP asumió el poder, ellos advirtieron públicamente que el proceso revolucionario era irreversible. Yo acá cito por tiempo algunas declaraciones. Por ejemplo, en diciembre de 1971, los partidos de la Unidad Popular notifican: el pueblo de Chile no volverá atrás, el proceso de cambios no tiene retorno. En enero de 1972, por ejemplo, el secretario general del Partido Comunista, Luis Corbalán, advertía: no habrá vuelta atrás, los avances logrados son irreversibles. Y finalmente cito a Altamirano en abril de 73, quien señala: nadie logrará hacer retroceder el reloj de la historia. Se equivocan quienes piensan que podrían volver a gobernar este país, ¿ya? También, obviamente, que hubo una retórica violentista, en la cual se promovía abiertamente la guerra civil. Algunos ejemplos, también cito algunos poco, hay decenas de citas al respecto en el libro de Allende y Pinochet. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, en noviembre del año 1970, el secretario general del Partido Comunista, Luis Corbalán, advertía: no está del todo descartada la posibilidad de que en el futuro el pueblo se vea obligado a algún tipo de enfrentamiento armado. En noviembre del año 71, el ministro Nelson Gutiérrez afirmaba: este es un país en guerra que no podrá terminar sino con la victoria o la derrota de uno de los grandes campos en pugna. Los obreros y campesinos han amenazado al enemigo de muerte. Altamirano, en julio del 73, comunicó: el pueblo está en condiciones de incendiar y detonar el país desde Arica a Magallanes, en una heroica, ofensiva, libertaria y patriótica causa. Por último, en agosto del 73, el MAPU reconocía: desde hace tiempo que estamos en guerra, ¿ya? Toda esta retórica además se plasmaba en hechos de violencia política, en existencia de grupos armados, donde que eran instruidos por instructores cubanos, norcoreanos, soviéticos y de otros países marxistas. Ese es un tema que va a desarrollar Ernesto, por eso yo no voy a entrar en mayor profundidad en ese tema, ¿ya? Pero fueron, obviamente, que transformaron a Chile en un campo de batalla, con movilizaciones violentas, secuestros, atentados contra medios de comunicación, asesinatos de opositores, etc., ¿ya? En el ámbito económico también voy a mencionar ligeramente, porque Ernesto también se va a profundizar en ese tema, pero fundamentalmente lo que hace la OPE es crear un área de propiedad social, y ahí logra transferir la mayoría de los bancos, la gran minería del cobre, 9 millones de hectáreas de terreno agrícola y cientos de empresas estratégicas, medianas y pequeñas. El objetivo fundamentalmente era confiscar, estatizar y controlarlo todo, ¿ya? Y excluyendo la nacionalización del cobre, todo que los demás se va a hacer no respetando no respetando el Estado de Derecho, sino vulnerándolo descarada y sistemáticamente, como lo explicará en su momento Ernesto. Otro tema que sí yo voy a entrar un poco, que es importante tener presente que el gobierno de la Unidad Popular se liga a la causa del marxismo internacional, a la Unión Soviética y a Fidel Castro, ¿ya? Dos ejemplos bastarán para ilustrar este punto. Por ejemplo, la visita que hace Fidel Castro a Chile en noviembre del año 71. Llega el día 10 de noviembre, y venía en principio por 10 días y finalmente se termina quedando 22, ¿ya? Durante su permanencia, el líder cubano recorre todo el país, dando charlas, conferencias, podríamos decir clases de dictadura política. Tan importante fue Castro en el proceso chileno que el jefe de la CIA de entonces, William Colby, reconoció, cito textual, dice: en Chile el problema para nosotros no era Allende,
sino Fidel Castro. Y con respecto a la visita de Fidel Castro a Chile, dijo: nosotros la tomamos como una clara evidencia de una alianza entre los dos países para llevar adelante la revolución. Otro ejemplo también es el viaje que Allende hace a la Unión Soviética en diciembre del año 72. En aquella ocasión él pronuncia un discurso delante de Brezhnev y la otra autoridad soviética y dice que la Unión Soviética es el hermano mayor de Chile y que él ha venido a la patria de Lenin a fortalecer nuestras posiciones y a reafirmar nuestra decisión de construir el socialismo. De acuerdo a Brian Kreuzer, el conde Van von Huins, Michel Bolensky, un historiador soviético, los soviéticos pretendían que Chile, dada su posición geográfica, se transformara en una importante base para operaciones soviético-subversivas, soviético-cubanas, ¿ya? Esto fundamentalmente era la idea que tenían o el plan que tenían los soviéticos para Chile. Víctor Faría también entrega antecedentes al respecto. Hay varios autores de que se pronuncian y entregan antecedentes, incluso hablan del puerto de Colpura como lugar ideal para empezar a planificar este plan, ¿ya? Pero obviamente que no se concretó porque hubo un 11 de septiembre. Lo importante también a tener presente que en un contexto de arbitrariedad, de ilegalidad, de toma, de desconocimiento de la legalidad de forma sistemática, también están los problemas económicos, la inflación, el desabastecimiento que va a abordar Ernesto, estos temas, y todo esto obviamente fue creando un malestar, y ya a finales de 1971 los opositores, sobre todo los civiles, ya empiezan a organizarse igual que los gremios y empiezan a manifestarse, ¿ya? Hay varios hitos al respecto. Por ejemplo, está la marcha de las cacerolas vacías en diciembre del 71, y que coincide incluso con la visita de Fidel Castro, la marcha por la democracia en abril del 72. Incluso la democracia cristiana ya se asusta de cómo está el proceso y que ve que claramente la intención de Allende es suprimir la democracia, y finalmente se olvida de su condición de partido ideológico y acepta aliarse con la derecha, que en ese entonces era el Partido Nacional, porque había habido una debacle en el año 76 electoral, y el Partido Conservador y Liberal desaparecen y deciden fusionarse para crear el Partido Nacional. Entonces, en este tiempo, los principales partidos opositores a la UP era el Partido Nacional, que representaba a la derecha, y obviamente la democracia cristiana. ¿Ya? Ellos se terminan uniendo y formando la Confederación Democrática. Constantemente, obviamente, los líderes de la oposición se pronunciaban en contra del gobierno de la UP. Voy a citar a Frei Montalva en una conferencia por radio, plantea que lo siguiente: siento angustia por Chile. Muchos temen que en un momento haya un solo empleador en Chile y ese empleador sea el Estado. Y el Estado no es una ficción, sino un instrumento de poder manejado por los partidos socialistas y comunistas, en cuyo caso habremos perdido nuestra independencia para vivir y comer. Ya el año 72 el malestar ciudadano se hace muy patente y empiezan a actuar ya los gremios. Por ejemplo, el famoso paro de octubre del 72 que realizan los camioneros y que concita el apoyo de otros gremios y que tiene al país paralizado virtualmente un mes, ¿ya? Otro hito importante es que en las elecciones del 4 de marzo del 73, la coalición opositora, es decir, el Partido Nacional y la DC, derrotan a los partidos de la UP y, por ejemplo, obtienen el 57% de las preferencias en los senadores y el 56% de las preferencias en los diputados. Una victoria considerable, aplastante. En abril de 73, el senador Patricio Elwin acusaba: el gobierno del señor Allende extrema su conducta casi permanente de hacer lo que se le da la gana con absoluto menosprecio por las normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder en un Estado de Derecho. Entre marzo y abril de 73, los centros de padres, las asociaciones estudiantiles y algunos grupos de agrupaciones de profesores se movilizaron para impedir la implementación del proyecto de la reforma al sistema educativo de la UP, conocido como la Escuela Nacional Unificada, que atentaba contra la libertad de enseñanza. Ahí nuevamente le logran torcer la mano al gobierno. Entre abril y junio del 73 se desarrolló la huelga de los mineros del Teniente.
¿ya? Fuertemente reprimida por el gobierno. El 8 de julio hay una declaración conjunta que da el presidente del Senado, Eduardo Frei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto. Acá cito una parte que dice que en esta declaración exigen que se ponga término a las ocupaciones ilegales y a los grupos armados que constituyen una amenaza para el resto de la población y un poder paralelo a las Fuerzas Armadas y Carabineros, que tienen el deber irrenunciable de garantizar la seguridad interna. El 25 de julio del 73 se puso en marcha una nueva huelga nacional. Nuevamente comienza con los camioneros y después se van incorporando otros gremios y sindicatos, y esta va a perdurar hasta el 10 de septiembre. Es decir, desde julio hasta septiembre el país estuvo paralizado, virtualmente paralizado. Ya el 23 de agosto se produce un hito que también va a desarrollar con mayor detenimiento Ernesto, que es el acuerdo de la Cámara de Diputados, donde se declara que el gobierno de ayer ha quebrantado gravemente la Constitución. El 25 de agosto, el 73 también, obviamente, estamos en el 73, el colegio médico le pide a su colega Allende que renuncie a su cargo, ¿ya? Y el 31 de agosto, el colegio de abogados también le exige al Congreso que ponga fin al gobierno de la Unidad Popular. Como bien ha dicho Mario Góngora, nuestro célebre historiador, Premio Nacional de Historia, la perspectiva general de estos años, sobre todo la del último, 72-73, es la de una guerra civil todavía no armada, pero catastrófica, análoga a los últimos meses de la República Española antes de julio de 1936. Con plan Z o sin plan Z, la UP había decidido provocar una guerra civil. Pues ellos, sus principales líderes, creían por una promesa que le había hecho el propio general Prat, de acuerdo a una documentación proporcionada por Víctor Faría, que se enfrentaría a los jefes castrenses golpistas y a la reacción con un sector de las Fuerzas Armadas que además tendría el apoyo de estos grupos armados como el LIR y otros. ¿Ya? Ese era el compromiso que había hecho Carlos Prat con los líderes de la UP. Lamentablemente para los jerarcas de la UP, Prat, que había perdido el apoyo de la mayoría de la alta oficialidad por su manifiesto respaldo al gobierno, colapsó emocionalmente, no pudo hacer la opción ineludible que conocía perfectamente entre intervención militar y guerra civil, y prefirió irse a decidirse. La historiadora de izquierda Verónica Valdivia afirma que la renuncia de Carlos Prat el 22 de agosto a su cargo fue la expresión del ocaso de la política militar de la Unidad Popular. Como sabemos, lo reemplazó el general Pinochet. El general Pinochet llega a este cargo después de una carrera intachable, escalando exclusivamente por méritos, sin protecciones de ninguna especie, ni desvíos políticos, todos los grados y todos los cargos del ejército hasta los máximos. ¿Ya? A esas alturas ya había un grupo de generales, 7 al menos, que estaban dispuestos ya a intervenir para poner fin al gobierno de la Unidad Popular, y también encontraban apoyo en el alto mando de la Armada y el alto mando de la Fuerza Aérea. ¿Ya? Ellos eran partidarios de poner al gobierno. ¿Por qué? Fundamentalmente para poner fin al proceso de desintegración que afectaba al país. Ellos consideraban que la seguridad exterior del país estaba amenazada. Obviamente que un país destruido internamente y experimentando un caos generalizado podía ser atacado por sus vecinos. Efectivamente, Perú y Argentina se encontraban dispuestos y preparados para atacarnos tan pronto nos vieran suficientemente débiles. No olvidemos que el 12 de septiembre, un día después del pronunciamiento militar, el alto mando peruano, los generales peruanos, se unen con Velasco Alvarado, el presidente, y le dicen que es el momento propicio para invadir Chile. Y Velasco Alvarado le dice, no, sabe que esperemos porque a lo mejor estalla una guerra civil y ahí Chile va a estar más débil. Y tampoco olvidemos que a finales del año 78, Argentina estuvo a horas de iniciar una invasión a gran escala a territorio chileno. Entonces, estos miedos que tenían los militares era efectivo. ¿Ya? Un país debilitado, inserto en un caos, podía ser muy vulnerable para ser atacado por sus vecinos. ¿Ya? Bueno, resulta evidente que no podía Pinochet en septiembre evitar el alzamiento, la intervención que ya tenían decidida este grupo, pero como Prat
obviamente que debía optar entre la intervención militar institucional o la guerra civil. La opción era suya, pues él era consciente de que el país estaba al borde del colapso y que había que actuar pronto. Gonzalo Vidal, el gran historiador y biógrafo de Pinochet, nos dice que plegándose finalmente a la intervención militar, Pinochet evitó la guerra civil entre las fuerzas del ejército que bajo su mando hubieran respaldado al gobierno de la UP, más Carabineros, por una parte, y por la otra, las que hubiesen obedecido a los 7 generales comprometidos, más en este contexto, si se hubiese dado, afortunadamente no se dio esta guerra civil, claramente hubieran apoyado a los uniformados que se mantenían leales al gobierno de la Unidad Popular. ¿Ya? Eh, eh, Tenemos un problema de conexión con en Mauricio, parece, ¿no? una ocasión, Ricardo Lagos dijo, hola, Sí, a ver, no sé si soy yo o eres tú, ahí me avisan si hay otra persona que tiene problema de conexión o soy yo. yo te puedo No, oír, yo te todos. puedo oír, ¿no me pueden oír? Ahí Somos sí, varios el Ahora sí, problema. sí, sí, ahí sí parece. ya. Entonces, bueno, Gonzalo Vidal le entrega ese mérito a Pinochet de haber hecho el gesto que permite la cohesión de la Fuerza Armada para intervenir en Consuno y que no se repitiera el escenario que había ocurrido en la Guerra Civil de 1891. Ya, en una ocasión, Ricardo Lago, él dice que el general Carlos Prat le dijo que en la eventualidad de que hubiese una guerra civil en Chile, iban a morir en Sí, Mauricio, parece que te estamos perdiendo. Sí, un millón de personas. Y él calculó se pega. No sé si Mauricio, no sé si me escuchas, quizás apagando la cámara un ratito para que podamos escuchar. No se oye nada. No, probablemente él tampoco me escucha. Sí, se pegó. Creo que la solución es que Mauricio apague la cámara, Sí, porque creo la que lo señal desconectó. está muy lenta. Me pasa algo similar. Sí, lo desconectó, no sé. Mauricio, Bueno, de todas formas, mientras esperamos a que aparezca Mauricio, ¿Qué crees? comentarles de que lo que dice, bueno, mencionó él respecto a la reflexión de Carlos Prats sobre el millón de muertos, es efectiva. Efectiva, hola, eso está en sus ¿me pueden, memorias. ¿me pueden oír? ¿Me pueden oír? Sí, te Hola. escuchamos. sí te escuchamos. No, creo que tiene problema de conexión Mauricio. Sí, bueno, Mauricio, ¿te escuchas? Quizás que intente ingresar nuevamente. No sé si me. No sé si puede continuar tú, Ernesto, mientras tanto, mientras reconecta Mauricio. Bueno, mencionarles de que la evolución que va teniendo la Unidad Popular, como menciona Mauricio, es bastante crítica. La mención a los muertos es una clara referencia a lo que podría haber pasado en Chile hola. de no haberse producido la intervención militar. ¿Te escucha Mauricio ahora? Sí, sí, ¿me pueden oír? Sí, ahora sí, súper. Sí. Ya, entonces, afortunadamente se evita esta intervención militar que Prat calculaba que iban a fallecer entre 500.000 y 1 millón de personas. Bueno, la intervención militar no fue un golpe típicamente latinoamericano, ¿ya? Sino un pronunciamiento militar. Las Fuerzas Armadas actuaron cuando existía un mandato popular y cuando se había extendido por el país una clara sensación de anarquía e ilegalidad. Ellas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para detener un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional. Como bien ha dicho Jaime Guzmán, el pronunciamiento militar constituyó el ejercicio legítimo del derecho a la rebelión contra un gobierno ilegítimo, inmoral y fracasado que
alejándose grave y deliberadamente del bien común, estaba subiendo al país en el hambre y en el enfrentamiento fratricida. En resumidas cuentas, y con esto concluyo, el pronunciamiento militar permitió que el país sorteara dos abismos, la guerra civil y el socialismo a la cubana. Y esto es lo que debemos recordar siempre y tener presente, sobre todo en estos momentos en que el país se ve nuevamente amenazado por una agrupación de fuerzas políticas que claramente son partidos ideológicos que no quieren que negociar, que lo único que tienen como norte es refundar completamente el país sin tener en cuenta sus tradiciones nacionales y la voluntad mayoritaria de los chilenos. Con esto yo concluyo, lamento los problemas técnicos. Acá en el norte es muy típico esto en Antofagasta, la mala señal del internet. Entonces ahora cedo a Ernesto la palabra. Muy agradecido, Ernesto. ¿Estás muteado, Ernesto? Sí, quiero comentar algo, Mauricio, para que pueda cerrar la idea, porque se cortó justo en un momento importante, cuando hiciste la mención del 1.000.000 de muertos si se hubiera producido la guerra civil, que es una reflexión de Carlos Prats. Claro, exacto. Carlos Prat, bueno, Verónica Valdivia incluso dice que Carlos Prat colapsa emocionalmente porque sabía ese riesgo. Él sabía que si apoyaba a Allende hasta el final, tarde o temprano se iban a dividir las Fuerzas Armadas y a haber una guerra civil. Entonces eso era lo que más a él lo congojaba y eso fue lo que provocó su colapso emocional, porque Carlos Prat termina colapsando emocionalmente y eso él se lo reconoció a Allende, a Ricardo Lagos. Ahí a él le comentó que él temía que pudiera haber entre 500.000 y 1.000.000 de muertos, o que si había una intervención militar institucional, él calculaba que como mínimo iban a morir 15.000 personas. ¿Ya? Ese era el drama, la polarización reinante que estaba en el país, y como bien dice Vidal también, todas las fuerzas políticas están dispuestas a la guerra civil. La UP, obviamente, para consolidar su proyecto revolucionario, y la oposición también para impedir que Chile se transformara en una segunda Cuba. Tanto la democracia cristiana como el Partido Nacional, a través de sus dirigentes, le solicitaron en varias oportunidades a las Fuerzas Armadas que intervinieran, que tomaran el poder y acabaran con el gobierno de la Unidad Popular. Ernesto. Bien, pues no hay problema, ¿puedo partir? Sí, sí, Ya. parte no. Bueno, agradeciendo la mano de Mauricio, bueno, comentarle a ustedes que yo voy a mencionar 3 elementos que son importantes. En virtud del tiempo voy a ser muy sintético, pero espero que esto también le abra a ustedes la posibilidad de investigar, de indagar y buscar los detalles, porque muchas de estas cosas son públicas, no es algo se pueda o esté oculto. Bien, voy a apagar la cámara porque tengo el mismo problema que Mauricio, ¿ya? Pero voy a estar con el audio. ¿Me escuchan todos bien? Sí, se escucha súper. Ya, súper. Bien, a ver, denme un segundo. Ya. Bien, como les comenté, yo les voy a hacer mención de 3 elementos que a mí me parece que son fundamentales mencionar. El primero, como dice Mauricio, el ambiente existente en Chile, que hoy día cuesta mucho entenderlo, es de guerra civil. Hay una romantización de la violencia, de la teorización de esta misma, por parte de muchos de los dirigentes de la Unidad Popular. Y esto está estampado en distintos documentos existentes y que los podemos encontrar en obras como Los 1000 días de la Unidad Popular o La izquierda chilena, que es otra obra del profesor Víctor Faría, donde están citas textuales de estos puntos. Para hacerle un punto, mencionarles que la violencia política ocurrida entre 1970 a 1973 dejó un saldo de 111 muertos y 1.126 heridos. Estos muertos, estos heridos, para la época, si ustedes lo ponen desde la perspectiva años 70, es un punto muy alto.
O sea, estamos hablando que la cantidad de muertos es cercana o similar a hechos que habían ocurrido a finales del siglo XIX, con la Guerra Civil de 1891. Por lo tanto, ese es un punto bastante importante. Otra cosa que hay que tener presente respecto al mismo elemento tiene que ver con hitos que ocurrieron respecto a la violencia política. Las acciones que ocurrieron durante la Unidad Popular por parte de los grupos de extrema izquierda también van a tener por así decirlo, van a decantar en la política contingente, y esto Mauricio lo puede confirmar. La Unidad Popular vivió una luna de miel desde el 4 de septiembre hasta el año 71, cuando la plata se acabó, y cuando ocurre un hecho que es bien interesante, que es el asesinato del exministro de Eduardo Frei Montalva, el ministro Pérez Zukovich. En ese momento se produce, por así decirlo, un cambio de la balanza respecto a los partidos que estaban en contra de la Unidad Popular, ya que la democracia cristiana se balanza hacia la derecha o apoya al Partido Nacional, que había sido arrasado en las elecciones del año 65, reduciéndose a un 7%. Ahora, hechos interesantes de esto mismo, y que yo creo que es importante destacar. De esos más de 100 víctimas fatales, hay algunos que son puntos fundamentales. Primero, el asesinato ocurrido por el carabinero Luis Fuentes, bueno, acribillado por el MIR. También Armando Cofré López, que repelió un asalto en Irarrázaval, en el Banco Panamericano. El 24 de mayo del 71, el asesinato del cabo carabineros Tomás Gutiérrez Urrutia, también por parte en manos del MIR. El asesinato del cabo Ezequiel Arocas Cuevas por parte de miembros del Partido Socialista, que estaban parapetados en la sede de este partido en Concepción. Un hecho importante también ocurrió el 29 de agosto de 1973, el asesinato del subteniente de ejército Héctor Lacrampet por parte de activistas que habían en Chile, en nuestro país, de origen extranjero. Específicamente, el asesino es un mexicano que se conoce como Jorge Sosa Gil y que fue beneficiado en su momento por la ley de amnistía. Respecto a Edmundo Pérez Zukovich, destacar que este fue uno de los primeros asesinatos políticos, fue un ajuste de cuentas que se efectuó hacia la democracia cristiana, hacia el ministro de Eduardo Frei Montalva, que había sido ministro del Interior y que era por así decirlo, del círculo de hierro de Eduardo Frei, y que había participado en la masacre de Puerto Montt, donde Víctor Jara incluso le dedicó unas letras, y que podríamos decir que ese fue la sentencia a muerte de este político. Ese hecho es importante y hay que destacarlo. ¿Por qué yo les menciono estos muertos? Más allá de que son más de 100, es porque estos van marcando el pulso político durante la Unidad Popular. Y en el caso de Pérez Zukovich, inclina la balanza. La democracia cristiana, por así decirlo, se da cuenta de que el Estatuto de Garantías no tiene ninguna validez, sino que es un documento táctico por parte de la Unidad Popular. Posterior a esto, mencionarle a ustedes de que la política económica de la Unidad Popular tiene por lo menos 3 momentos característicos. Y estos momentos los podemos nosotros dividir en 3. Las expropiaciones, los resquicios legales y finalmente el desabastecimiento. Estos 3 elementos a destacar. El primer momento, correspondiente a las expropiaciones, podemos destacar nosotros de que en el plan de gobierno de la Unidad Popular se establecía la creación de un área de propiedad social, donde el gran empresariado, la gran industria chilena tenía que pasar a control del Estado. Esto ocurrió con gran parte de los bancos, se salvaron solamente 2, la minería del cobre, que fue en un origen chilenizada para después ser nacionalizada por ley, con el apoyo de todo el Congreso, y el traspaso o la usurpación de más de 9 millones de hectáreas de terrenos agrícolas
gracias a la reforma agraria. Hay que destacar un hecho bien importante respecto a esto, ya que en julio del 73, 35.000 industrias estaban ocupadas, paradas y tomadas. Cuando fue depuesto Salvador Allende y se acaba la Unidad Popular, hay que destacar que el 85% del sistema financiero estaba en manos del Estado, el 80% de la producción industrial, el 85% de la producción minera, el 100% de los servicios públicos. Estamos hablando nosotros de luz, agua, gas, teléfono. El 70% del transporte, el 70% de las comunicaciones y el 60% de la tierra regada y el 30% de la tierra de secano. Si uno se da cuenta y uno se fija, las cifras son absolutas. O sea, estamos hablando que es otra concepción de Estado, es otra concepción de economía, donde el Estado controla, ejecuta y administra los recursos del país. Esto partió en la década del 20 con el Estado keynesiano, pero finalmente la Unidad Popular, en buen chileno, radicaliza todo este proceso y termina de traspasar, expropiar, usurpar, como ustedes quieran llamarle, a distintas propiedades particulares. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Fundamentalmente es confiscar y controlar. Y eso es una esencia de cualquier Estado totalitario. Y tenemos que siempre recordar, Mauricio en algún momento puede mencionarlo también porque él es muy erudito en este tema, que los estados totalitarios se caracterizan fundamentalmente, más allá de su poder coercitivo, de la represión, el controlar todo, todos los aspectos de la vida, de que todos los elementos sociales, políticos, culturales, pasen por la venia del Estado, que es la mayor, por así decirlo, represión o control que puede existir sobre una persona, el no tener sustento. Y ese, como lo mencionó Mauricio, ese es uno de los grandes miedos que existía en las personas de la época. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver esto? ¿Cómo lo podemos visualizar? Hay distintas declaraciones, testimonios y documentos que se emitieron por los distintos partidos de la Unidad Popular y el propio Salvador Allende. Vamos a dar algunos ejemplos. En marzo del 71, en una entrevista que le concedió al sociólogo, periodista Regis Debray, Allende pronunció y mencionó que la expropiación de las empresas tenía un objetivo claro. Cito, textual: eso no implica que estas empresas van a ser autónomas, que vayan a tener independencia para producir. No. Nosotros somos y seremos partidarios de una economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar planes de producción que fija el gobierno. Cierre comillas. Otro ejemplo, otra fuente primaria. Febrero de 1972. Informe político del Partido Socialista. Abro comillas. El Estado burgués en Chile no puede servir de base al socialismo y es necesario destruirlo. Cierre comillas. La meta es apoderarse del poder total y para ese fin se debe, abro comillas, expropiar gradualmente todo el capital privado. Esto es lo que se llama dictadura del proletariado. Comprendemos que, en última instancia, el poder de la clase media reside en su poder económico. Es posible para el gobierno, por medio de la acción ejecutiva, destruir las bases del sistema capitalista. Cerremos comillas. Yo creo que esta es la mejor síntesis de lo que en este momento, o lo que representó la Unidad Popular, el desprecio, el odio por las clases medias, por el Estado que se construyó, o por el sistema político y económico que se construyó desde finales de los 30, que a mediados de la década del 50 ya estaba mostrando síntomas de agotamiento por las características del sistema keynesiano, y que en los años 70 ya estaba francamente en decadencia. Esto nos muestra ese desdén, ese intento de querer imponer una visión totalizante, uno de estos proyectos globales a toda la sociedad. Hay otro momento importante y que nosotros tenemos que destacar, y que es necesario que lo mencionemos,
y tiene relación con los resquicios legales. Durante la Unidad Popular hubieron teóricos, juristas, que ocuparon distintos reglamentos, decretos, que procedían del tiempo de la República Socialista, estamos hablando de los años 30, y que el objetivo era, con el uso de estas artimañas legales, usurpar las facultades del Congreso para poder legislar. ¿Por qué motivo? La Unidad Popular, llegada al poder posterior del 4 de septiembre, no era mayoría. El partido mayoritario en esa época, y en Chile hasta hace una década atrás, era la democracia cristiana. Por lo tanto, los juristas de la Unidad Popular buscaron leguleyadas para poder aplicar su programa de gobierno. Quitaron facultades al Congreso para poder desconocer las facultades que tenía, por ejemplo, la Contraloría, y dejar sin cumplir las sentencias judiciales. Se calcula que durante la Unidad Popular más de 7.000 sentencias judiciales no tuvieron auxilio de fuerza pública, para que ustedes se hagan una idea. ¿Quiénes son los principales teóricos de esto? Son Eduardo Noboa Monreal y José Antonio Díaz Gallo, que yo creo que a todos ustedes les suena. ¿Cómo se aplicó? Para poder controlar la banca, que es un elemento fundamental en los planes de, por así decirlo, de poder subvertir el orden de la época y controlarlo todo, el gobierno dispuso que la Corfo tuviera la capacidad de comprar acciones. Esto llevó que a finales del año 71, casi toda la banca, salvo el Banco de Chile y el banco del BCI, estuvieran bajo su control. Pero se buscaron siempre formas de extorsión, formas de poder comprarlos, forzarlos. Al estatizar el aparato productivo, o al tener ya la banca en sus manos, el gobierno va promoviendo huelgas, fomentar las huelgas con sus distintos círculos, partidos políticos, y las tomas. Con esto, ¿qué se buscaba? Fundamentalmente, al ver que la empresa, la fábrica, estaba paralizada, se utilizaban estos resquicios con el objetivo de reanudar la actividad económica, y aparece la figura del interventor, el cual se hacía cargo de la empresa de forma indefinida. Otra cosa que ocurre en la época, en esta misma dinámica donde la banca empieza a pasar al Estado, las empresas empiezan a ser tomadas, es la fijación de precios. Es algo que yo creo que todos los que están acá, los mayores, yo creo que lo conocieron en carne propia, pero los más jóvenes no lo dimensionan, lo que es la fijación de precios. O sea, en esta época se crearon situaciones particulares debido al aumento explosivo de demanda. Como se fijaron los precios en precios irrisoriamente bajos, la demanda aumentó y la oferta existente no pudo satisfacer estas necesidades de la población. Y aquí se generó otro nudo crítico, otro conflicto respecto a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. En esta época se aplicaba el decreto ley 520 del 31 de octubre de 1932, el que yo le estaba mencionando a ustedes. Este decreto no autorizaba a requisar las industrias ni los establecimientos comerciales, solamente las mercaderías cuando fueran objeto de ocultación o negativa de ventas. Como todos los decretos existentes buscaban de forma artificial ir restando a las fábricas e industrias de su dueño legítimo y forzar a la venta de los productos a precio incluso irrisorio, los distintos entes emitieron dictámenes, como por ejemplo la Contraloría. Y uno de los elementos que utilizó el gobierno para poder burlar a la Contraloría por las arbitrariedades que estaban cometiendo era el uso de los decretos de insistencia, que fundamentalmente es un documento legal que es firmado por el presidente y todos los ministros. Y esto que era un documento excepcional en la época, que se ocupaba para periodos de catástrofe nacional, en caso de guerra, etc., la Unidad Popular lo convirtió en un mecanismo rutinario. Se utilizó diariamente para poder llevar este objetivo. En el campo, el gobierno radicalizó la reforma agraria
Y una de las cosas que hizo durante su mandato fue amparar más de 1.500 tomas ilegales. Se llegó al extremo que se llegaron a tomar incluso los predios, los fondos, menores de 80 hectáreas de riego, que era lo que establecía la reforma agraria, que estos predios no estaban bajo la facultad de ser expropiados. Los funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria y los funcionarios de gobierno estaban coludidos para forzar actos de toma y de usurpación de predios. Llegaban personas que eran ajenas a la propiedad, y esto generaba una situación que se calificaba como conflicto. Y en este instante aparecía también una figura legal como interventor, que tenía que reanudar las faenas agrícolas y tomar las riendas de la parcela, del predio agrícola. Es importante también entender y destacar que la reforma agraria, desde la perspectiva de la Unidad Popular, no buscaba entregar títulos de propiedad a los campesinos. Eso en ningún momento. La concepción que existía era que la reforma agraria era usurpar las propiedades privadas para que éstas quedaran bajo control estatal. Siendo que la esencia de la reforma agraria era de desarrollar un sistema comunitario, de entregarle sindicalización campesina, capacitación a los campesinos, para que ellos pudieran autogestionarse, cosa que la Unidad Popular no lo tenía en mente, no era parte de su concepción. Otra cosa importante que también hay que entender, que es súper importante en este concepto, tiene que ver con la denegación de la fuerza pública. Y esto es uno de los puntos, uno de los puntales que va a llevar a que el Congreso Nacional y la Corte Suprema, llegado agosto del 73, se pongan en contra también del gobierno. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas del uso de los resquicios? Fundamentalmente, establecer una regla absoluta, que es que todas las personas se deben someter al Estado en las distintas actividades económicas. Estas acciones llevaron, evidentemente, a la destrucción de la economía chilena, fundamentalmente porque se perdió la confianza por parte de los empresarios y los agricultores para invertir. Cosa obvia, no hay que tampoco darle mucha vuelta. Segundo elemento, tiene relación con el control y la fijación de precios que se estableció en el país, que ya existía y que venía de la década de los 30, pero que en este periodo se rigidizó más. Vamos a dar algunos ejemplos de la distorsión que se fue produciendo de la libertad de precios, que desapareció en el país. Un saco de harina vacío costaba más que un saco de harina lleno. El precio de los huevos en la época costaba a 20 escudos la unidad, mientras que el precio de una gallina era de 60 escudos. El precio de la benzina representaba una pérdida aproximadamente una pérdida equivalente a 10.000 taxis. Con el precio de una cajetilla de cigarros se podían comprar 3 entradas para ir al cine. Un saco de cemento valía lo mismo que un saco de arena. A nivel agrícola, la distorsión de los precios fue tan grotesca, fue tan evidente el fracaso, que en el Partido Comunista ya se estaba reconociendo a 1972 que a los agricultores les convenía dedicar su producción agrícola para alimentar a su ganado y la leche para criar a los terneros de las vacas, más que venderla a los distintos órganos comerciales que estaban en manos del Estado para alimentar a la población. El establecimiento del control del trabajo. Esto se produjo en una ley que venía del tiempo de Eduardo Frei Montalva, que buscaba la inamovilidad laboral. Durante la Unidad Popular se aplicó a ultranza, y despedir a un funcionario, ya sea del aparato público o de la empresa privada, se hacía imposible. Se estableció que para poder despedir a más de 9 trabajadores se requería contar con permisos del Ministerio de Economía y del Trabajo. Se dieron situaciones absurdas donde las empresas contratistas, las empresas de construcción, no podían, por ejemplo, despedir a los funcionarios
y tenían que seguir pagándoles el sueldo mientras no tuvieran la autorización del ministerio. A nivel de producción económica, Chile, país minero, y que la Unidad Popular también se vanaglorió durante mucho tiempo con la nacionalización del cobre, y que esta debía haberse convertido, por así decirlo, en el eje y en el mejor ejemplo de la nueva economía nacional, fue todo lo contrario. La producción del cobre fue bajando año tras año. Originalmente, Chile producía en 1971 más de 533.000 toneladas de cobre refinado. A 1972, 509.000. Y hacia 1973, 450.000. Hay que tener presente que el 83% de las divisas, o sea, los recursos que recibía el país, provenían del cobre. Por lo tanto, la catástrofe que se estaba produciendo en nuestro país a nivel de administración financiera y comercial era evidente. La producción agropecuaria, por otra parte, también cae en forma estrepitosa, y esto se revela durante 1972 y trae como consecuencia un aumento en la importación de los productos alimenticios. Aquí hay un claro ejemplo del desastre que está produciéndose en el campo y que la gente mayor puede recordar, por ejemplo, con la importación de productos que venían de los países que eran amigos a la Unidad Popular, como el famoso chancho chino, que reemplazó parte de la dieta que se tenía en el país en la época. Otro elemento importante que tenemos que destacar, que en 1972, el secretario general del Partido Comunista, Luis Corbalán, atacó las haciendas estatales, o sea, los predios que habían sido expropiados con la reforma agraria, reconociendo que los latifundios, que el fundo el patronal que existía en Chile, con todas las faltas que tenían una administración centralizada y de verdadera calidad. Ese mismo mes, agosto del 72, un documento interno del Partido Socialista reconoce el fracaso de la conducción económica de todo el sector expropiado, expresando más del 50% de las tierras expropiadas son improductivas. Esta situación, como la podemos ir viendo, va agudizándose día a día. En septiembre de 1973, el número de fundos, parcelas, haciendas expropiadas supera los 5.800 y solamente trabajaba el 19% de la superficie aprovechable de cada una de estas unidades. Por lo tanto, el hambre iba a llegar sí o sí al país. Era cosa de tiempo. Otra cosa importante que tenemos que destacar tiene relación con el desarrollo del sector industrial. La gran empresa chilena, en esta época que estaba en manos de distintas corporaciones internacionales, fue nacionalizada. Y se produjeron situaciones donde, a ejemplo, en 1972, las pérdidas superaban al capital entero de las empresas, pero eran mantenidas con los préstamos de los bancos que habían sido comprados por parte de la Corfo. A 1973, el déficit de las empresas del área de propiedad social llegó a los 175.800 millones de escudos, o sea, un 704 más que lo que se gastó en 1972. ¿Cómo se producen estos resultados desastrosos? Primer punto, las personas que tenían que administrar las fábricas, los fondos, las empresas estatales, las minas, no eran contratados por sus méritos académicos o su expertise técnica, sino por su partidismo. Otro elemento importante que también hay que destacar es que con la llegada de la Unidad Popular, cuando Salvador Allende asume como presidente de Chile, se produce una estampida importante de personal capacitado, que se fue a otros países, fundamentalmente Estados Unidos, Europa Occidental, porque no comulgaban con la ideología comunista del gobierno entrante. Y se estimó aproximadamente que durante la Unidad Popular, más de 1.000 personas
altamente capacitadas, se fueron del país. Y si lo ponemos en un contexto de un país como Chile, en 1970, pobre, estamos hablando que esto es una literal fuga de cerebros. Otro elemento importante que hay que destacar es el ausentismo laboral, que se produce por el activismo constante y desatado y las concentraciones y marchas políticas que se van llevando por la vía chilena al socialismo. El establecimiento de distintos cordones industriales, los cuales cercaron Santiago y las ciudades más importantes del país. Las constantes prácticas o formación de células de los distintos partidos de gobierno de carácter paramilitar. Todos los partidos de la Unidad Popular tenían su célula, la cual estaba con entrenamiento paramilitar, y que el objetivo de ello, que lo dicen abiertamente, era la guerra civil. Otro elemento importante y que hay que destacar es que hacia mayo de 1973 se calcula que se dilapidaron no menos de 100.000 días hombres. A 1972 esta cifra alcanzó a 1.700.000 días hombres. Tampoco podemos dejar de destacar que los recursos del área de propiedad social, estas empresas que fueron requisadas, no fueron ocupados adecuadamente. Muchas de estas empresas, que eran manufactureras, se convirtieron en una línea de producción controlada por los distintos partidos o grupos de la Unidad Popular, donde se fabricaban lanzacohetes, granadas, tanquetas, minas, blindajes para locomoción, en empresas como Madeco, FENSA, Mademsa, en vez de la producción que correspondía a los bienes de consumo de refrigeradores, calefactores, cocinas o microbuses. La política económica de la Unidad Popular tenía como objetivo la expansión monetaria y además el control de precios. Y esto produjo una sensación de bienestar económico que la mayoría de la población la sintió hasta fines de 1971. Cabe destacar de que también calza este año con el asesinato del exministro Eduardo Frei, que yo se lo mencioné. Por lo tanto, es ahí donde se empieza a producir este giro de parte también de la sociedad. Otro elemento importante tiene relación con la política que aplicó la Unidad Popular para mitigar la inflación, que era, según ellos, o según su ideología, era el control de los precios. Pero como el objetivo de la Unidad Popular era la destrucción del aparato productivo y económico del país, lo que generó fue el efecto contrario. La inflación se disparó. Solamente para el año 1972, esta fue de un 163,4, cifra que se escapa a cualquier comparación de la historia económica de Chile. Esta inflación desenfrenada impidió que, por ejemplo, las alzas de los salarios de los trabajadores pudiera ser beneficiosa para estos. Y el gobierno no pudo mejorar la participación de los trabajadores en las distintas actividades económicas. En estricto rigor, el sueldo estaba siendo comido por la inflación. Incluso los trabajadores descendieron en su capacidad adquisitiva muchos años anteriores. Hacia 1972 ya existía un desabastecimiento generalizado de distintos productos, fundamentalmente por el deterioro productivo del país, el cual tomó ribetes alarmantes, donde además, por primera vez los chilenos comenzaron a hacer colas para conseguir alimentos básicos, carne, pan, aceite, arroz, fideo, harina, etc. Y los productos esenciales, pasta de dientes, papel confort, desodorantes. Aparecieron en esta época los ingeniosos profesionales de las colas, personas que se levantaban temprano para guardar el espacio, recibiendo un pago en dinero o productos por su servicio. El trabajo, el esfuerzo individual de cada persona por producir riqueza, pasó a un segundo plano. Para poder comer, era más productivo hacer una cola. El gobierno, en vista de este desabastecimiento que empezó a crecer constantemente,
no encontró la mejor forma que importar alimentos, los cuales no podían encontrarse en el mercado local. Como les mencioné a ustedes, nos encontramos con el famoso chancho chino que se ha romantizado mucho de su consumo en esta edulcoración de la historia. También es importante destacar que el desabastecimiento, que ya era generalizado posterior a 1971, hacía que las transacciones comerciales se desarrollaran por los mercados no oficiales. Por lo tanto, empezó a aparecer el mercado negro. Es sabido también que en esta época, gran parte del mercado negro no provenía del mundo privado, de la empresa privada, porque como yo les acabo de mencionar, gran parte de la actividad económica estaba en manos del Estado, sino que esta venía de funcionarios públicos que eran ahora los dueños del área de propiedad social, o sea, los funcionarios de la Unidad Popular que estaban en las empresas, en las distintas empresas productivas. Con el pretexto de que los distribuidores y los comerciantes estaban en contra del gobierno, se fueron creando canales de distribución clandestinos y se calcula que el 60% de la producción se desvió a estos canales, los cuales pasaron a ser el mercado negro. Ahora viene un tercer momento. Ya establecía, por así decirlo, el área de propiedad social, la destrucción del aparato productivo, viene ahora el racionamiento. Una vez que el gobierno destruye el valor de la moneda, impide que se puedan producir el desarrollo dinámico de los mercados, donde está la adquisición de bienes y servicios, se inicia este tercer punto, que es el racionamiento. En enero de 1973, Fernando Flores, ministro de Economía de Salvador Allende, anunció que se iniciaba esta etapa y señala textual, comillas, el problema del racionamiento, de encarar la necesidad de producir las cuotas de consumo y no dejar al mercado actuar libremente, era una necesidad que hace 3 o 4 meses podía desentonar políticamente. Parecía una medida ultra. Hoy día, no. Cierre comillas. Es de esta forma como aparecen las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Precios. De esta forma, la Unidad Popular se acerca al objetivo de implantar en Chile un Estado marxista. Comillas. En efecto, la administración de un proceso de racionamiento obliga a un control de los vecindarios a fin de repartir cuotas de alimentos preestablecidas por la autoridad económica. Dicho control no solo es económico, prontamente se desprende de él una presión política difícil de evitar cuando es el sustento básico de la familia el que está en juego. Así, el racionamiento dentro del contexto de los objetivos de la Unidad Popular debe entenderse como el punto final en que las libertades económicas y las políticas dejan de tener vigencia. Cierre de comillas. Todo lo que se explicó nos explica el motivo fundamental de la caída de la economía del país. El ambiente que existía de prebélico, de guerra civil, la destrucción de la economía, del aparato productivo, el control de la conciencia por intermedio del alimento. Vamos a ver algunas cifras económicas. Grosso modo, porcentaje de consumo abastecido por el agro chileno. Trigo, 45%, bajó un 37% respecto a 1970. Arroz, 46%, baja un 23% respecto a 1970. Maíz, 29%, baja un 17% respecto a 1970. Aceite, 22%, baja un 35%. Azúcar, 37%, baja un 18%. Carne de ovino, 57%, baja un 36%. Lácteos, 55%, baja un 28% respecto a 1970. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de que la producción agrícola nacional ya no estaba satisfaciendo las necesidades básicas de la población. Finanzas públicas. Déficit respecto al gasto, 52,8%.
aumenta un 39% respecto a 1970. Déficit respecto al Producto Interno Bruto, aumenta un 21%, un 18,2% más el que de 1970. Gasto total del aparato público como parte del Producto Interno, aumenta un 40%. Esto es un 16% respecto a 1970. Cabe destacar que el déficit del área de propiedad social representa aproximadamente, si lo sacamos en miles de millones de dólares, a 5.000 millones, lo cual equivalía en la época a la producción de cobre de 7 años. Las reservas del Banco Central eran negativas en esa época, menos de 600 millones de dólares. Las reservas en divisas, o lo que había en caja en ese momento, solo alcanzaban a 3 millones de dólares, lo suficiente para pagar 2 días de importación de alimentos. Si recordamos todos, Salvador Allende en sus últimos días mencionó de que no había trigo, no me recuerdo la frase exacta, pero que no había trigo más que para 15 días. No sé si, Mauricio, estoy diciendo la frase como corresponde. A ver, el 7 de septiembre él se pronuncia, dice que quedan trigo para 4 o 5 días, dice. Ya. Por lo tanto, esta cita que menciona Mauricio del presidente es efectiva. O sea, las arcas del Estado están escuálidas. El endeudamiento externo de Chile en esta época era sobre los 3.455 millones de dólares. Pensemos, millones de dólares de la época. Existían 7 áreas distintas de tipo de cambio para importar productos, en donde podíamos encontrarnos nosotros con que fluctuaba entre 25 escudos por dólar a 1.300 escudos. O sea, dependiendo del producto el que se iba a importar al país, era, por así decirlo, el tipo de cambio que se le aplicaba. De cada 100 escudos gastados por el fisco, 53 se ocupaban para emitir billetes. Por lo tanto, no debe extrañar la emisión de billetes aumentara en más de un 2000% hacia 1973. Las cifras de inflación, que hoy día están tan de moda, de que ha subido con el costo de la vida, con las inversiones, con el gasto que ha hecho el gobierno, en esta época alcanzan cifras siderales. Estamos hablando nosotros, por ejemplo, que hacia fines de 1973 se hablaba de que la inflación llegó a un 508%. Esto va a variar de acuerdo a los distintos organismos que la miden. Por darle un ejemplo, el INE calculaba hacia agosto del 73 que la inflación era de un 1.087%. Y según el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, un 2.096%. Por lo tanto, esto a ustedes ya les refleja un poco el desastre de la época. La tasa de crecimiento de esta época era de un menos 5,6%. Todo lo anterior mencionado, que son datos duros y datos que nos muestran la realidad de lo que fue la vía chilena del socialismo, fue confirmado por Marco Enrique Sominami, quien reconoció en un momento lo siguiente, cita textual, comillas, los resultados de Allende fueron como las huevas, las injusticias fueron más graves, los pobres más pobres. Cierre de comillas. El historiador Cristian Gasmuri, que es un historiador bastante ponderado de centro, que ha investigado a personajes como Eduardo Frei Montalva, sostuvo lo siguiente: desde un punto de vista puramente administrativo, el régimen de la Unidad Popular fue un desastre. En resumidas cuentas, el objetivo de la UP no era crear una sociedad con igualdad, con justicia social, como a algunos les gusta decir, sino la construcción de una nueva forma de socialismo, como lo presumían Salvador Allende y Joan Garcés, sino más bien la destrucción de todo el sistema económico y productivo para poder concentrar el poder político. En septiembre de 1972, Gonzalo Martner, que era
director de Odeplan, afirmaba orgullosamente: las bases del capitalismo chileno han sido destruidas. Cierre de comillas. Por este sentido, una política económica que causaba una serie de desastres económicos, como los que hemos expresado, tienen un sentido político. Por esto mismo, en marzo de 1973, Carlos Matus, ministro de Economía, expresa, comillas, si se considera con criterio económico convencional, nos encontramos, en efecto, en un estado de crisis. Si, por ejemplo, el anterior gobierno, por Frei Montalva, se hubiera encontrado en nuestra situación, esto hubiera sido su final. Pero lo que es crisis para algunos, para nosotros es una solución. Cierre de comillas. Al destruirse las bases del capitalismo chileno por la expropiación, la inflación, el racionamiento, lo que se estaba buscando era cambiar el equilibrio del poder de la sociedad chilena. Es evidente que la economía destrozada, ahora en manos del Estado, generaba las condiciones objetivas, como hablan los grupos de izquierda, para instaurar un Estado y una sociedad marxista-leninista, similares al régimen cubano. Entendamos todo esto en la época donde hay Guerra Fría y donde el principal referente político y cultural para la izquierda chilena es Cuba. Visto esto, tenemos una síntesis de cómo fue la evolución económica de la Unidad Popular, que partió muy edulcorada para terminar en un desastre. Como mencionó Mauricio, se generaron las bases para la destrucción de toda la institucionalidad política, además de la destrucción del aparato productivo y económico del país. Esto va a llevar, durante los 3 años de Unidad Popular, y ya muy marcado desde 1971, a que los distintos poderes del Estado empiecen abiertamente a resistirse a los designios que tenía la Unidad Popular y Salvador Allende respecto a la vía chilena al socialismo. Un documento que es muy importante y que es público y que toda la gente que está acá debiese leer en algún momento, es el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73. Este documento, piensen ustedes que fue emanado en un contexto de crisis política absoluta. Fue aprobado por 81 votos contra 47 en la Cámara de Diputados, el 22 de agosto del 73, y en él se explicitan todos los actos anticonstitucionales y de carácter antidemocrático que ejerció la Unidad Popular. Hace un detalle, hace un desglose de cada una de las acciones. A modo de síntesis, yo voy a mencionar algunos elementos que son importantes. La Cámara de Diputados expresa que el presidente de la República, pese a ser elegido por el Congreso Pleno y con un acuerdo de garantías constitucionales, no lo respeta. No respeta este acuerdo ni tampoco respeta la institucionalidad existente. El gobierno, llegado al poder, busca conquistar el poder total y tiene el propósito de someter a todas las personas al control económico y político del Estado, para de esta forma establecer una forma de sistema totalitario, que es opuesto al sistema democrático existente. El gobierno incurre en violaciones sistemáticas a la Constitución y a las leyes, además de las atribuciones de otros poderes del Estado y de las garantías que da la Constitución Política de 1925. Crea poderes paralelos que son absolutamente ilegítimos. Por ejemplo, todos los órganos paramilitares y todos los órganos que apoyaron a la Unidad Popular y que emanaban de los distintos partidos políticos. El gobierno, además de eso, legisla en materias económicas y sociales usando decretos de insistencia y resoluciones administrativas. Además de esto, el gobierno tiene el objetivo de cambiar todas las estructuras sociales del país. Y como yo les mencioné a ustedes, hay una especie de odio hacia las clases medias, que eran predominantes en Chile en esta época, buscando prescindir del poder legislativo y burlar las funciones que tenía el Congreso Nacional
hacia los ministros de Estado. Niega al Congreso su función como poder constituyente. Lo dice expresamente. Respecto al Poder Judicial, expresa que reduce su autoridad e independencia mediante las injurias y las calumnias que constantemente se auspician de distintos círculos de gobierno hacia la Corte Suprema. Se amparan los atropellos contra las personas y contra las atribuciones de los jueces. El mejor ejemplo de esto es la denegación de fuerza pública, como yo ya se la había mencionado anteriormente. Se burla la acción de la justicia sobre los delincuentes, los cuales se amparan en partidos políticos del gobierno o grupos políticos mediante el uso abusivo del indulto y el incumplimiento de las órdenes de detención. Se viola el principio de separación de poderes del Estado porque no se aplican las sentencias judiciales, donde el presidente de la República expone la tesis que se debe hacer un juicio de méritos a todos los fallos judiciales para determinar cuándo deben ser cumplidos. Respecto a la Contraloría General de la República, expresa que hay una violación sistemática a sus dictámenes y a todas las actuaciones que representan la ilegalidad que comete el gobierno. Menciona este documento las violaciones a las principales garantías existentes en la Constitución de 1925, a modo de síntesis. Vulneración del principio de igualdad ante la ley, cuando el presidente dice que no es el presidente de todos los chilenos, sino que de la Unidad Popular. Atentar contra la libertad de expresión, clausurando medios de comunicación, imponiendo cadenas obligatorias de comunicación, encarcelando periodistas, intentando comprar la papelera y utilizando el canal de televisión estatal, Televisión Nacional, como instrumento de propaganda. Violación del principio de autonomía universitaria, donde se obstaculiza el desarrollo de las estaciones de televisión universitarias, tanto de la Universidad Católica como la Universidad de Chile. El uso abusivo de la represión por parte del gobierno para conculcar el derecho a reunión. El intento o la imposición de un proyecto de educación nacional unificada que atenta contra la libertad de enseñanza. El amparo de más de 1.500 tomas ilegales, despojando a los dueños legítimos de establecimientos comerciales e industriales. Detenciones ilegales por motivos políticos, donde además de detener a periodistas, se ha tolerado que algunos sean flagelados y torturados. En este caso, hay un ejemplo que fue expuesto en su momento por Hermógenes Pérez de Arce, un expolítico que yo creo que todos deben conocer, que es Maximiano Errázuriz, que fue en su momento el director del diario El Cóndor en Santa Cruz, y que él había sido víctima de apremio ilegítimo por parte de la Policía de Investigaciones. Negación de la participación de los trabajadores, en este caso de los campesinos, en el establecimiento de las distintas haciendas que habían pasado a manos del Estado por la reforma agraria, terminando con la libertad sindical, infringiendo las disposiciones para salir del país, estableciendo requisitos que no tiene ninguna ley existente. El gobierno ha amparado la quiebra del Estado de Derecho mediante organismos paralelos que violan el artículo 10, número 16 de la Constitución, mediante el establecimiento de comandos comunales, consejos campesinos, comités de vigilancias, juntas de abastecimiento y precios, con el objetivo de crear el denominado poder popular, que son todas estas células que apoyan en las distintas esferas de la sociedad a la unidad popular. Formación de grupos armados, los cuales atentan contra la seguridad de las personas, los derechos y la paz del país, que además se enfrentan contra las Fuerzas Armadas, lo cual tiene especial gravedad cuando se impide a Carabineros
ejercer sus funciones de orden público. Que las Fuerzas Armadas y Carabineros son, por su naturaleza, garantía para toda la población, y no solo de un sector o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el gobierno no debe prestarse para dar aval a la política partidista y minoritaria. Este punto, este elemento se refiere al ingreso de los militares al gabinete, cuando ya la Unidad Popular tiene evidentes síntomas de desgaste, y una forma de prestarle respaldo social y apoyo al gobierno es introduciendo a los comandantes en jefe en los distintos gabinetes del gobierno. Y finalmente, la Cámara de Diputados acuerda entregar al presidente de la República y los ministros la información del quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, representarle en razón de sus funciones y del juramento a la Constitución y las leyes, de las cuales son altos miembros, para poner inmediato término a todas las situaciones referidas que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y el orden constitucional. Otro punto importante que acuerda la Cámara es declarar la presencia de todos los ministros del gobierno, lo cual importa un servicio para el país. En caso contrario, comprometen el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros. Este punto se refiere y es una alusión directa hacia los altos mandos militares que estaban dentro del gabinete a encuadrar al gobierno, a llamarlo al orden. Y finalmente, transmitir este acuerdo al presidente de la República y a los ministros de Hacienda, Defensa, Obras Públicas, Transporte, Tierra y Colonización. Grandes rasgos, el estatuto de, no es el estatuto de garantías constitucionales, sino que el acta de la Cámara de Diputados es un documento que le va a dar sustento en una forma muy ordenada a las Fuerzas Armadas para poder realizar el 11 de septiembre. Este documento incluso es una de las bases, la inspiración del bando número 1 de la Junta Militar de Gobierno, ya que es el llamado que hace un poder del Estado a las Fuerzas Armadas a restaurar la institucionalidad que hacia este momento un poder del Estado estaba demandando se restaurara. Bien, por mi parte, esa es mi colaboración. Creo que esta reflexión es importante para todos. Yo creo que en una celebración del 48 aniversario del 11 de septiembre, lo que más necesitamos es reflexionar lo que pasó previo para poder entender por qué se produce el 11 de septiembre. Yo creo que pasados los años, y la opinión pública y los distintos políticos se han concentrado en las consecuencias, pero no en los hechos que llevaron al quiebre institucional. Y yo creo que esa es la reflexión que nos tiene que invitar a todos. Ver por qué se produjo, qué elementos habían en nuestro país que llevaron a la descomposición social, política y económica, donde los políticos no solucionan el problema y son los militares los que tienen que tomar las riendas del país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, Mauricio. Mira, estamos un poquito pasado el tiempo, pero hay dos preguntas en el chat. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna tercera, puede levantar la mano o escribirla. Y para los dos, cualquiera de los dos, Mauricio o Ernesto, si pueden responder, dice Oscar, ¿qué similitud ven entre la crisis del 73 y la actual? A ver, similitudes, yo creo que la principal sería que existe un proyecto por parte de un sector de la clase política de llevar a cabo una refundación de la República sin tener en cuenta la idiosincrasia y las tradiciones nacionales. Esta es la gran similitud que yo encuentro. Pero hay más diferencias, como mencionaba anteriormente Ernesto, en el sentido que no hay liderazgos claros. En el tiempo de la Unidad Popular teníamos a Allende, a Altamirano, a Corbalán, que eran los que estaban detrás de este proyecto,
pero actualmente este proceso de refundación que uno lo ve en la Convención Constitucional, uno no ve una estructura, liderazgos claros, sino que hay una disputa constante de ver quién es más de izquierda, quién es más ultra que el otro. No, en ese aspecto creo que claramente estamos en presencia de una revolución molecular, en el sentido que no hay un comité central, como podríamos decir, detrás de este proceso refutacional, pero sí, sin embargo, al igual que en el periodo de la UP, hay una intención clara de acabar con el Chile tal cual uno lo conoce y crear un Chile nuevo, que se va a parecer mucho, si llegan a tener éxito, creo yo, a la Venezuela. Bueno, el mejor de los casos puede terminar siendo algo así como Argentina. No sé, Ernesto, si quieres complementar algo. Sí, yo creo que lo que menciona Mauricio es efectivo. Yo creo que la comparación del Chile del 70 con el de hoy es un poco anacrónica. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día es algo completamente distinto porque el 11 de septiembre se inicia un punto o es un punto refundacional. Como lo mencionó Mauricio, bueno, y yo en algunos de los elementos que les expuse, Chile el 11 de septiembre tuvo un giro completo en su historia, en sus instituciones, en su forma de desarrollar la economía, que llevó a que Chile fuera del segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, a convertirse en uno de los puntales hasta el 18 de octubre. La diferencia está, como dice Mauricio, en los liderazgos. El año 70, con la llegada de la Unidad Popular, la derecha era minoría. Y eso tenemos que dejarlo súper claro. O sea, la derecha fue arrasada en la elección de 1965. El Partido Liberal y Conservador quedaron reducidos a una cifra cercana al 8%. Por lo tanto, su instinto de supervivencia los lleva a fundarse en el Partido Nacional. Y este partido, desde el día 1 de la llegada de la Unidad Popular, luchó en contra. Tuvo claro que el enemigo que tenía al frente era poderoso y le hizo la guerra a la Unidad Popular. Cosa que la democracia cristiana se fue dando cuenta en el tiempo. Bueno, ellos le dieron el paso al poder, firmaron un estatuto de garantía. Cuando se produce, a mi parecer, la muerte de Edmundo Pérez Zukovich, es donde se produce el giro de la democracia cristiana hacia a una posición ya de oposición a la Unidad Popular. Hoy día no tenemos nosotros una derecha que tenga una base, por así decirlo, para dar una pelea en contra de este poder constituyente o estos grupos insurgentes. Tenemos una derecha timorata. Tenemos una derecha que es hija del cambio social, político y económico que vivió Chile, los 30 años más prósperos que hemos tenido, y es una derecha que no tiene principios, simplemente administra poder. Y eso nosotros lo vemos hoy día. Y ese es el gran problema. Yo creo que el gran desafío nuestro es a que aparezca el nuevo liderazgo. Así como pasó en España, mantengamos las diferencias también, pero así como pasó en España que aparece un Vox, que es como por así decirlo, es como la esencia más dura de la derecha que estaba en contra del establishment político, de la derecha PP, etcétera. Acá nosotros no tenemos ningún símil de derecha que quiera tomar esa línea de defensa de derechos de sociedad libre. Son meros espectadores de este espectáculo que estamos viviendo. Somos víctimas de nuestro éxito. Yo creo que hoy día necesitamos liderazgo y muchos de ellos tienen que ser nuevos. Tienen que ser gente que venga de ese Chile que surgió de la pobreza, de ese Chile que conoció las media aguas, que creció gracias a la economía de mercado y que se enriqueció, que hizo negocios y que prosperó, que hizo que sus hijos estudiaran en la universidad, que pudieran tener su primera casa, su primer auto. Eso es lo que necesitamos, esa gente que pueda tomar la posta para desarrollar un proyecto político, de esas clases medias que se crearon en Chile.
y poder dar la pelea. Pero hoy día, en el actual establishment, yo lo veo muy difícil. No sé qué piensa Mauricio. A ver, claro, y lo otro es que también, si uno compara con el tiempo de la UP, como tú bien dijiste, la Unidad Popular tuvo en contra de la clase media, fundamentalmente la clase media. Fue una revolución anticlase media, porque querían terminar con la República Mesocrática y transformarse en una República Popular. Pero actualmente, lamentablemente, y eso ha quedado en evidencia, la clase media está apoyando este proceso refundacional. De lo contrario, no se hubiese ganado el apruebo, no hubiese obtenido el 80%, ¿ya? Tampoco hubiese tenido el apoyo que hubo en las manifestaciones, donde una parte importante de los que participaban eran sectores medios, ¿ya? Ahora, lamentablemente, son, son personas que no conocen el Chile de antes y le encuentran los peros a este Chile y no tienen en cuenta los grandes avances que hemos tenido, como dijiste tú. Lo otro, con respecto a alguien preguntar del Partido Republicano, sí, yo creo que el Partido Republicano es un buen proyecto a futuro, pero todavía está, podríamos decir, dando sus primeros pasos. Ahora, lo ideal sería que José Antonio Caz llegara al 15% o bordar el 20%, sería todo un éxito. Y ahí podría ya consolidarse un proyecto de una derecha mucho más genuina. Muchas gracias, Mauricio. Ernesto, nos queda muy poquito tiempo porque estamos harto pasado el tiempo, así que les pido que hay 3 manos, bueno, una pregunta y 2 manos levantadas, y les pido que las preguntas las respuestas puedan condensarlo un poco más porque ya vamos para las 2 horas casi de exposición. Imagino Se que pasó el algunos... tiempo. Yo Sí, quería hablar media hora nomás. Vamos con la pregunta, vamos a darle espacio a Nomar, que está con la mano levantada, después a Nael y terminamos con Manuel. No sé si está Nomar ahí con la mano levantada. Sí, aquí estoy. Muchas gracias y para comentar que estuvo buena la plática, me gustó mucho el tema, a mí me interesa mucho, a pesar de que como probablemente ya lo notaron, no soy chileno, sí es un tema que a mí me interesa mucho, por eso decidí entrar. También quisiera preguntarle cuál sería lo que ustedes responderían ante la acusación de que toda la crisis económica y los sucesos del 11 de septiembre fueron planeados por la CIA y que supuestamente hay documentos desclasificados que así lo aseguran. ¿Qué responderían ustedes? No sé, de esto tú o yo. Tú, Mauricio, yo te A ver, complemento. claro, a ver, indudablemente que Estados Unidos no vio con buenos ojos el triunfo de Salvador Allende, ¿ya? Y ahí lo que intentó hacer Estados Unidos fue primero convencer a los parlamentarios de la UP de que no votaran por Allende en la elección del Congreso Pleno y después intentó montar una situación que provocara caos que terminó con lo que fue el asesinato de René Schneider, que finalmente ahí se demuestra un poco el poder que tuvo Estados Unidos porque no le resultó nada de eso. No tuvo ninguna forma de convencer a los parlamentarios demócratas cristianos que no votaran por Allende y tampoco logró que este acto que provoca indirectamente con la muerte de René Schneider sirviera para impedir que Allende llegue al poder. Entonces ahí queda, se transforma en un mito ese tremendo poder de Estados Unidos porque impide de que llegue al poder Allende. Y lo otro, después lo que sí hace Estados Unidos, y hay que agradecerle, es que permite mantener a la oposición viva, porque como explicó Ernesto Medalla, lo que hace el gobierno es controlar todo el poder económico, la empresa, etcétera, entonces le empieza a cortar el suministro a los medios de comunicación opositores. Y ahí, por los documentos desclasificados, obviamente que se le informa de que se financiaba a la oposición, fundamentalmente a los medios de comunicación, para mantenerlos con vida. Pero ahora, el debate económico, como bien explicó Ernesto, no se le puede achacar a la intervención norteamericana. Entonces fueron agentes de la CIA los que expropiaban masivamente, fueron agentes de la CIA los que administraban la empresa desde el área de la propiedad social, fueron agentes de la CIA los que emitieron dinero a destajo y provocaron una inflación. Esto es un absurdo. Indudablemente que Estados Unidos estuvo en contra, pero también hubo una presencia cubana, una intervención soviético-cubana. El país se llenó de funcionarios diplomáticos, entre comillas, cubanos, que asesoraban a estos grupos extremistas como el MIR, la Ramona Parra y otros. Y
También hubo préstamos por parte de la ayuda de la Unión Soviética y de países marxistas, casi 600 millones de dólares. La UP también consiguió préstamos, por ejemplo, de países capitalistas como Bélgica, Francia. Incluso consiguió un préstamo. Hay un libro de Fermandois que aborda, se llama La Revolución Inconclusa, documenta cómo consigue un préstamo incluso con la banca privada norteamericana. ¿Ya? Entonces, la destrucción de la economía y la destrucción de la institucionalidad, la forma de destruir, socavar la institucionalidad, ese fue un plan que fue magistralmente preparado por la Unidad Popular y también extraordinariamente ejecutado. Es decir, los constituyentes de 1925 nunca se imaginaron que iba a llegar al poder un gobierno como el de la Unidad Popular y que iba a manejar de forma arbitraria toda la institucionalidad. Entonces yo en ese aspecto reconozco que hubo una intervención norteamericana, como también hubo una intervención soviético-cubana, pero la destrucción de la economía fue fundamentalmente provocada por el gobierno de la Unidad Popular para provocar un cambio en las reglas del juego y someter fundamentalmente a la clase media. Yo no sé si Ernesto quiere complementar algo. Sí, mencionar de que el uso de la CIA es un gran comodín de parte de la izquierda chilena, que también busca crear enemigos o grandes enemigos que muchas veces son imaginarios. El gran enemigo, en el caso de Chile, fueron los mismos chilenos. Fueron los mismos chilenos y fue su institucionalidad, fue su partitocracia, fueron sus partidos, fue su historia institucional. Ese fue yo diría que el gran enemigo de la Unidad Popular. Y el intentar instalar un modelo de sociedad en un país que tenía reglas, normas que fueron ejemplo en América Latina desde nuestra independencia. Por lo tanto, tratar de borrar todo eso, pensemos nosotros que Chile fue el cuarto país con Congreso Nacional. Por lo tanto, nuestra tradición institucional, política, nuestro ejercicio democrático, viene desde la independencia. Por lo tanto, este experimento que es revolucionario en Guerra Fría, con Cuba como un ejemplo a seguir, buscó socavar las bases de toda la institucionalidad. Ahora, es una excusa más que nada, porque buscar grandes enemigos evita asumir o hacer grandes críticas a tu proceder. Bien, muchas gracias, Mauricio. Ernesto, vamos, por favor, muy cortito la próxima pregunta, Manuel, y termino con la de Nael, porque creo que la de Nael es más actual. Así que vamos, Manuel, pregunta muy cortita y la respuesta, por favor, chiquillos, también más breve, porque nos queda muy poquito tiempo. Felicitar igual a los expositores, a Ernesto, hace tiempo que no lo veía, y a Mauricio, que lo voy conociendo recién, igual fue súper buena la ponencia. Era en parte como con el tema de la batalla de Chile que tanto revuelo ha causado, y además también ver el tema de que en los currículos escolares y actualmente se ha romantizado el gobierno de la Unidad Popular, y tú tocaste algo muy bien, Ernesto, en esta última etapa, de que la culpa es de la CIA y que más que la responsabilidad misma. Con tantos hechos, por ejemplo, yo siempre me he preguntado que entre los muertos, no sé si habrá como algún libro o algún documental que contabilice los muertos que hubo durante la Unidad Popular, el terrorismo de Estado que porque fomentaron un Estado terrorista prácticamente, o sea, no con las instituciones propias, sino que con las instituciones paralelas, una política terrorista del gobierno con un brazo armado totalmente. ¿Por qué no se usa ese mismo lenguaje como para poder contrarrestar todas las mentiras que de pronto han exagerado hacia el gobierno militar? Hablamos como el genocidio, y cuando hacemos las comparaciones, vemos que entre 3.000 desaparecidos y 40.000 gente que tuvo problemas, eso comparativamente con una población de Chile entre los 10, 11 millones de habitantes durante todo el periodo, en la nada misma estadísticamente hablando. Entonces, de pronto, como que las pequeñas cosas se relativizan de manera significativa y hacen ver la sensación, y a las nuevas generaciones también, lamentablemente, en estos 30 años, que han estado con ese discurso, y el gobierno de Allende ha pasado a ser básicamente algo romántico, bien intencionado, y la crítica es: ¿por qué no hemos sido capaces como sector
poder levantar las cosas pan pan, vino vino, e instalar una verdad que yo creo que hay material audiovisual como para poder sustentar aquello. Eso. Mauricio, No yo creo que sé. debería responder. No sé, no, Ernesto, como Yo quieras. yo voy a ser muy breve para dar el paso a Mauricio. Yo creo que Chile, históricamente, es un laboratorio para todos estos cambios políticos. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, voy a hacer un paralelo, eh, la Guerra Civil Española. Es sorprendente ver cómo España terminó de fracturada, quebrada en una guerra civil donde murieron cerca de 500.000 de personas y donde pudo hacerse una transición con sus cosas positivas, que permitió el establecimiento de una democracia, con todo lo que significó, con todos los tratos y pactos que hubieron para poder pasar de un régimen autoritario a una democracia. A mí me sorprende que en Chile, no habiéndose producido una guerra civil, donde hubo un modelo exitoso, que se estableció en el país, la cesión de la derecha. Si esto es, a mi parecer, es fundamentalmente la cesión de la derecha. Es la entrega de todo por parte de la derecha. Y nosotros lo vemos. Yo creo que si ustedes lo analizan, quien ha hecho más cambios o no ha hecho el gran remesón ha sido el gobierno de Sebastián Piñera. Los dos gobiernos. Este último que cambió la constitución. No fue la concertación. No fue la nueva mayoría. Entonces, yo creo que el problema está en nuestras bases, en nuestro discurso. ¿Cómo construir un discurso? Yo creo que es necesario un recambio. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que esa pregunta no la puedo responder. Yo creo que tienen que ocurrir ciertos acontecimientos a nivel político. Hay ciertos elementos que deben reproducirse en el país. Yo creo que en Chile, cuando hubo este gran malestar hacia a la unidad popular, por desgracia hubo hambre en el país, hubo carencias. Y mientras el país viva en esta fantasía de que somos un país rico, de que nosotros, porque muchos venden aquí el sueño de que vamos a ser parte de la OCDE, vamos a ser uno del G7 casi. Entonces, cuando esa ilusión se rompa y volvamos a nuestra realidad latinoamericana, quizás mucha gente va a empezar a entender las consecuencias del 18 de octubre. Yo creo que falta todavía muchos huevos por romperse. Y tienen que ver con nuestra, por así decirlo, con nuestro sustento económico, nuestra riqueza. Nosotros lo podemos entender, pero hay mucha gente que da por hecho que en Chile hay cosas que deben ser un derecho. Por darle un ejemplo, la educación gratuita para todas las personas, y tener una salud de una especie de estado de bienestar. Pero yo creo que muy pocos recuerdan cómo era Chile hace 30 años atrás. Sí, ese es el tema. Vivimos un sueño, estamos como un poco desquiciados todos. Y faltan cosas que pasen. Yo creo que los procesos de revolución tienen que haber, ojo, no estoy incitándolo, sino que es un hecho objetivo. Lamentablemente en las revoluciones tienen que haber muertos. Y lo más seguro que aquí falta todavía mucha agua por pasar. Algún hecho importante que gatille ciertos cambios históricos. Y todavía no pasa eso. El establishment todavía no se da por aludido. Se sienten muy cómodos ellos. O sea, partamos por la derecha, o sea, ellos se sienten protagonistas del cambio institucional. Entonces, mientras ellos no sientan el peligro en ellos mismos, yo creo que estamos complicados. La derecha del año 70 sintió el cuchillo en el cuello. Sintió que su existencia iba a desaparecer. La democracia cristiana igual. O sea, del momento que asesinan a Pérez Zukovich, es un hecho. Uno de los hombres del Círculo de Hierro de Eduardo Frei. ¿Quién venía después? ¿Frei? Entonces, esas son las cosas que todavía faltan por entender, de masticar un poco. ¿Mauricio? No, totalmente de acuerdo contigo, creo que no hay nada más que complementar. Bien, muchas gracias. Gracias, Manuel, por la pregunta y por favor, muy breve, porque yo siempre soy el más malo de la película porque el moderador tiene que ir contando. Dice, en base a la historia, preguntan a él, que también está conectada por lo que veo,
en base a la historia, ¿qué se puede hacer hoy en día, sabiendo el nivel de adoctrinamiento que hay, para evitar que vuelva a ocurrir o siga el camino en el que estamos? Más o menos lo que estabas conversando tú, Ernesto, va por ahí. Mauricio, Sí, a ver, yo creo que, claro, complementando lo que dice Ernesto, lamentablemente las personas de nuestro sector o que piensan como nuestro sector dejaron abandonada la educación, ya sea la educación básica, media y universitaria, es decir, este campo se le entregó a la izquierda y la izquierda logró en los últimos 20 años, a usar la expresión de Mujeres PDH, hacer un verdadero lavado de cabeza al punto de hacerle creer a estas generaciones, a las nuevas generaciones, de que el país es un desastre, de que es injusto, incluso presentar, como decía que Manuel, de forma romántica lo que era la unidad popular, incluso se fantasea de que el Chile antes del 73, de que era un Chile justo. Y se olvidan de que las personas a los 55 años, muchas morían de tuberculosis, o que una parte importante de las mujeres que daban a luz, que morían que la desnutrición infantil era muy grave. Lamentablemente, yo creo que se cedió terreno en el campo educacional y en la lucha por la idea. Afortunadamente, en el último tiempo han aparecido varias fundaciones o centros de estudio donde están defendiendo las ideas de la libertad, como el caso de Ciudadano Austral, o también el caso de Kaiser y otros más, pero todavía faltan. Y a lo mejor cuando empiecen a venir los problemas graves, como lo plantea Ernesto, ahí la gente va a tomar conciencia y va a empezar a averiguar cómo son las cosas. sí, para redondear lo que dice Mauricio, yo creo que un elemento importante fue el abandono de la educación pública. Algunos todavía, aunque esto es difícil de entender, pero todo país tiene que tener, aunque uno tenga una concepción de economía de mercado, todos los países tienen educación pública. Y una base, la base, tienen que ser los colegios, los liceos. O sea, se abandonaron. Y cuando yo les digo se abandonaron, es literal. Eso quedó completamente a la vera de distintas formaciones intelectuales. Por lo tanto, pensemos nosotros, y así bien básico, la historia y la geografía buscan generar el sentimiento de nacionalidad. Vámonos a esos elementos. La geografía, conocer tu país sin tal vez conocer los 4.000 kilómetros de Chile. Y tenemos gente que hace clase que es de construccionista, que no cree en el Estado-Nación. Entonces, tenemos el germen de la maldad dentro. Y ese es el problema que tiene que entender la gente. Eso, por mi parte. Bien. Muchas gracias a los dos, la verdad que estuvo espectacular, gracias Mauricio, gracias Ernesto. No sé, se me ocurre, no sé si les quedará copia de este libro, que yo lo tengo acá, que es un librazo, en una de esas podríamos hablarlo ahí, y por qué no pensar en digitalizarlo y lanzarlo en Amazon para darle un nuevo pulso, quizás un relanzamiento, una segunda edición. ¿Por qué no? Hoy día la verdad que estamos a un clic de distancia y sería interesante. Se los dejo ahí porque ustedes son los autores intelectuales. ¿Hay Y alguna idea? ¿Hay alguna ya, idea? Yo para dar el cierre, está en internet, sería súper bueno que la gente mire este libro. Se llama Los documentos secretos de Salvador Allende. No se ve bien. Denme un segundo, seleccionar filtro de edad. Fondo virtual. Lo vamos a ver, vamos a hacer que sea el tiro bien. Ya, ahora sí. Este libro se llama Los documentos de Salvador Allende. Hay varios libros de Víctor Farías en internet, aprovechando el espacio, revísenlo, son fuentes primarias. Es clave para entender la historia, la fuente primaria, ir al documento original. Véanlo, revísenlo. perfecto. Y de pasar, yo les recomiendo el último libro de Mauricio Rojas, el libro de Comunismo Chileno, también extraordinario, Fuentes Primarias. Muy bien. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias Ernesto. A los que se quedaron hasta el final, esta charla la vamos a dejar en YouTube también para que ustedes puedan revisarla. Va a quedar también a libre disposición de la gente que quiera verlo y les pedimos por favor, ayúdenos a difundir la verdad histórica. Es clave eso, sí. Depende de nosotros también compartir la verdad y escribir la verdad, porque hoy día hay pocos que escriben la verdad. Así que esa es la invitación. Síganos en nuestras redes sociales. Jonathan Fuentealba, director ejecutivo de Ciudadano Austral, y nos vemos en otra ocasión. Que tengan buena noche.
Muchas gracias. Que Chau, estén bien chau. todos.